¿Escuchan bien ahí? Sí. Sí, Sí. perfecto. Yo, Lu, acá tengo un par que calculo que se van a sumar en unos minutos. Si querés, podemos empezar ahora para hacerte a los que llegaron en hora y sobre todo para no tomar tampoco demasiado tiempo Sí. a Pablo, y los que se van Claro. sumando se van sumando. Acá se suma una niña chica. Está bien, Estamos está bien. saltando un evento, mi amor. Muy Me bien. parece bárbaro. Nada, Bueno, yo en nombre de un poco como coordinadora de este Zoom y en nombre de Pixis y Pixis for Humans, agradecida de este ciclo de ética y tecnología que tanto tiempo estuvo ahí en gestación, y que Gonzalo le ha metido tanto pienso y esfuerzo. La verdad que es una necesidad imperiosa y está bueno que nos estemos haciendo cargo, ¿no?, de estas conversaciones sobre ética y tecnología. Agradecerle también a Pablo Romero que esté con nosotros. Y bueno, y por supuesto el hecho de compartir después el material. Yo creo que estas fechas también empiezan a ser más complicadas para todos. claro. Sí, Así que bueno, sí, sí. seguro lo compartiremos y vamos a tener en la web un espacio dedicado al ciclo de ética, así que va a quedar vivo. Excelente. Bueno, para los que no lo conocen, presento nuevamente a Pablo. Pablo es filósofo, docente de filosofía, bueno, ganador del premio al ensayo El sentido de educar. Algo de eso es de lo que va a estar conversando hoy con nosotros. Pablo además tiene la particularidad que fue docente de informática hace muchos años en secundaria, con lo cual también conoce el otro lado de enseñar tecnología y de las cosas que allí aparecen. Así que, Pablo, para honrar los tiempos, ya hay unos compañeros que van a ir sumando al correo de los minutos. Arrancá vos nomás y cuando termine esta primera parte expositiva, vamos con las preguntas. Dale, bárbaro. Bueno, de nuevo entonces, primero agradecerles como en la otra ocasión la posibilidad del intercambio y felicitarlos por la iniciativa que me parece absolutamente importante que las empresas que también están vinculadas a la producción de tecnologías estén preocupadas y abordando temáticas que tienen que ver con la ética, con la cultura, con la educación. Realmente me parece que es de suma importancia, así que les agradezco la oportunidad del intercambio. Ya la otra vez el primer encuentro fue bastante fructífero en ese sentido, se generó un diálogo muy interesante y también esa ida de vuelta, por supuesto que para mí también es muy rico en cosas que también a veces por estar como en distintos espacios de burbujas institucionales o profesionales, a veces no tenemos ese necesario intercambio y ya una de las cosas creo que quedó patente en la primera charla es la necesidad justamente de poder trabajar en red, de poder informarnos mutuamente y no quedar en esas, ¿no?, burbujas en las que a veces nos aislamos, y la importancia del vínculo con las instituciones formales de educación desde el espacio también empresarial y sobre todo desde el espacio vinculado a las nuevas tecnologías, ¿no?, justamente por el vínculo importante, por el peso decisivo que está teniendo la construcción de educación y de cultura en Uruguay y en el mundo, por supuesto, ¿no? Bueno, y voy a retomar en parte desde justamente lo que fue el tramo final de la exposición anterior, de la charla anterior. Si bien recuerdan, si alguno de los presentes estuvo, nosotros hablábamos justamente del concepto de ética que tenía que ver con preguntarnos con qué es lo correcto, qué es lo justo, qué es lo moralmente bueno. Habíamos hecho un poco la distinción entre ética y moral, que a veces un poco se utiliza como sinónimo, pero no lo es. Y desde ese lugar habíamos abordado algunos de los grandes temas o grandes desafíos que entiendo presenta el siglo XXI, y entre ellos uno era justamente preguntarnos, partiendo de esto, ¿no?, de qué es lo correcto, qué es lo justo,
cómo forjamos una sociedad más justa, más igualitaria, particularmente en sociedades como la nuestra, inserta en el contexto latinoamericano. Latinoamérica sigue siendo la región más desigual del mundo. Como siempre digo, no la más pobre, pero sí la más desigual, ¿no? Y eso me parece que es una de las primeras dimensiones éticas y políticas en el sentido más amplio, ¿no? De construcción de comunidad, la política entendida como construcción de la polis, que habitamos como lugar comunitario, que nos interpela a toda la sociedad y en particular a los educadores, ¿no? Que siempre la educación es vista como un lugar en el cual de alguna manera se pueden zanjar o intentar zanjar algunas de las diferencias socioculturales, socioeconómicas presentes en nuestras sociedades, ¿no? Si bien, por supuesto que siempre interactuando con el resto de los actores, y por supuesto que la educación no es de ese lugar un espacio omnipotente que requiere de los apoyos gubernamentales, que refiere, por supuesto, de la economía. Creo que uno de los factores decisivos en esas desigualdades tienen que ver con las diferencias en los capitales culturales y educativos de nuestros ciudadanos, ¿no? Y desde ese lugar, justamente, bueno, si pensamos que uno de los grandes desafíos es ver cómo abordamos esas desigualdades, bueno, ahí la educación juega un papel clave, ¿no? Y un poco lo decía Gonzalo, me refería recién a un ensayo en el que yo estuve trabajando y elaborando, que fue premiado, que ha sido publicado, que se llama Sobre el sentido de educar, y un poco va en esta misma dirección, ¿no? De cuál es el hilo narrativo cuando uno piensa la educación y el papel que juega, cuál es preguntarnos por qué y para qué educar, más allá del cómo y los aspectos metodológicos que son importantes, ¿no? Cómo enseñar, en definitiva, la didáctica, la pedagogía que está presente, pero bueno, en verdad lo primero es pensar qué tipo de sujeto y para qué educamos, ¿no? Y de ese lugar yo creo que la educación justamente tiene una tarea que es la de brindar herramientas que generen sujetos pensantes, capaces de desarrollarse desde puntos de partidas que nos acerquen a la igualdad de oportunidades, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? A veces tenemos estas cosas que parecen muy grandilocuentes. La educación está para formar sujetos críticos, reflexivos, con autonomía intelectual. Bueno, sí, esa es la primer gran tarea que tiene el campo educativo, ¿no? Más allá que tiene otras, por supuesto, entre otras, vincularse también al mundo del trabajo, a las necesidades que requiere la dinámica del siglo XXI, pero lo primero es construir este tipo de sujeto, que también es un modo de construir comunidad y construir democracia, ¿no? La calidad de la democracia está en íntima relación con la calidad reflexiva de los ciudadanos que la conforman, ¿no? Y de ese lugar, yo entiendo que la igualdad de oportunidades, intentar alcanzar puntos mínimos para que los ciudadanos, ¿no? Las nuevas generaciones puedan desenvolverse de mejor manera en su vida comunitaria y ser sujetos libres, está sustentada en buena medida en las posibilidades de la igualdad y de la equidad, ¿no? Que la equidad tiene que ver con tratar diferente a aquellos que requieren un trato diferente, ¿no? Sobre todo aquellos que están en una situación de marginalidad o de vulnerabilidad en términos educativos y culturales. Como vamos a ver ahora en unos minutos más adelante, esto es un problema grave en nuestra sociedad, ¿no? Nosotros estamos en una situación muy compleja en términos del capital cultural de nuestra gente. Entonces, el primer paso, digamos, de reflexión, porque esto, como ustedes lo están escuchando del comienzo, tiene que ver justamente con una situación que es de reflexión del campo estrictamente ético, ¿no? O sea, hay una dimensión ética que tiene que ver con generar igualdad de oportunidades, tiene que ver con el campo de la libertad, tiene que ver con el campo de la construcción de la democracia y con el campo de la construcción de aquello que es lo más justo, lo correcto, lo deseable de circular en una comunidad. Entonces, pero lo primero es también reflexionar sobre qué limita o qué condiciona el acercarnos a esa igualdad, ¿no? O sea, a la efectiva equidad en nuestro sistema educativo. Y desde ahí, yo creo que hay un rol muy importante que juegan, por supuesto, las nuevas tecnologías, ¿no?
y en el aprovechamiento, básicamente, de esas nuevas tecnologías. O sea, las herramientas tecnológicas han llegado de alguna manera ya hace muchas décadas, pero por supuesto que en este tiempo han tenido, incluso por la cuestión de la propia pandemia que estamos todavía atravesando, han jugado un rol cada vez más decisivo e importante en el campo educativo. Pero, y ahí es una de las cuestiones que creo yo que nos interpela a todos, es en qué medida también ese aprovechamiento de las nuevas tecnologías alcanzan a la mayoría de nuestros jóvenes, ¿no? O sea, en el marco de la sociedad del conocimiento, cada vez es más vital, más importante que ese aprovechamiento de lo tecnológico genere igualdad de oportunidades y que no amplíe la brecha sociocultural y socioeconómica, ¿no? Y un poco no, yo diría que en buena medida lo que hemos estado viendo quienes provenimos, quienes estamos en el campo educativo, que la propia irrupción de la virtualidad y de la utilización de las tecnologías ha dejado al desnudo diferencias muy marcadas a nivel del capital cultural de nuestros alumnos, y que incluso ha acentuado esa brecha de desigualdad, ¿no? Y esto yo creo que es ahí el primer y principal desafío que tenemos por delante, ¿no? Lo habíamos hablado la otra vez, ¿no? Sobre el final también, que los docentes vemos también, creo que todos en general, porque de algún lugar tenemos vínculo con niños, adolescentes, con jóvenes, en donde, bueno, una de las principales características que encontramos allí en el vínculo con las nuevas tecnologías tiene que ver también con un exceso a veces de estímulos que afectan, entre otras cosas, la economía de la atención, ¿no? Es un gran problema que tenemos nosotros en el aula, los tiempos de concentración que nuestros estudiantes tienen, por ejemplo, sobre un texto, sobre la reflexión, sobre una idea, la construcción y incluso la escritura de largo plazo. Y esto tiene que ver en buena medida incluso con sus propias prácticas como nativos digitales, ¿no? En algún lugar las tecnologías nos empujan también a un lenguaje más corto, más restringido. La misma dinámica de saltar de un lado a otro se choca mucho con las prácticas que todavía tenemos en las aulas, ¿no? Esto por supuesto que amerita más de un ciclo, porque tendríamos que ahí ver, bueno, de alguna manera cómo la educación también acompasa los nuevos modos cognitivos de aprender, ¿no? Que pasa mucho también por la imagen, pero es cierto que también pasa mucho esta cuestión de que el lenguaje se va restringiendo, porque bueno, incluso vamos a escribir en Twitter o vamos a escribir en WhatsApp y hay una restricción que la propia dinámica de las redes sociales o de los aparatos tecnológicos nos empujan a escribir breve, ¿no? Escribir en breve. Cada vez realmente nos estamos encontrando con una fragmentación, con una percepción cada vez más dispersa, ¿no? Incluso yo hacía la otra vez referencia a la cantidad enorme de diagnósticos de trastornos por déficit atencional que tenemos en el sistema educativo, ¿no? Uruguay está arriba de la media regional en los diagnósticos de TDA, incluso TDA con hiperactividad, ¿no? O sea, trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Por lo tanto, muchos de nuestros chicos, ya desde primaria, están siendo medicados con Ritalina como si fuera agua mineral, ¿no? Y eso a mí también es un asunto que creo que nos debería preocupar bastante, porque yo creo que incluso eso, más allá de que por supuesto hay muchos diagnósticos que son de base fisiológica, yo creo que hay muchos que tienen que ver también con lo cultural, ¿no? Los chiquilines rebotan en el aula también porque como nunca en la historia de la humanidad tenemos tanto exceso de estímulos y están acostumbrados a una dinámica de las nuevas tecnologías que luego cuando entran al aula, donde todavía nos mantenemos en ciertos formatos de pizarrones, en ciertos formatos de lecturas a largo plazo, ¿no? Que requieren concentración, bueno, se pierden rápidamente en esa misma dinámica y hay un choque de esos dos mundos, pero tiene que ver también, y ahora lo vamos a ver en algunos datos que voy a poner en juego con ustedes, que tienen que ver incluso con que los alumnos no comprenden consignas básicas, ¿no? O sea, hay aspectos que tienen que ver con un déficit cultural que está atravesando a nuestra ciudadanía, y eso también influye notoriamente en esos diagnósticos de déficit atencional que tenemos, que a mi entender están bastante inflados, ¿no?
hay poca tolerancia a la atención teórica, se ha afectado la capacidad de contemplación, de profundizar en la reflexión. Lo veíamos también en el otro encuentro, en los planteos que hacía Byung-Hun, ¿no? Sobre la sociedad del rendimiento. Bueno, una de las cuestiones era justamente esto del vértigo, de saltar permanentemente de un lado a otro. Afecta mucho no solo la economía de la atención, sino justamente esa capacidad de contemplación y de profundización, ¿no? En la reflexión. Y esto, por supuesto, que tiene diversas secuelas según los involucrados, ¿no? O sea, nos afecta de manera desigual a aquellos que ya están en condición sobre todo de vulnerabilidad, y yo creo que es un desafío ético vital que está asociado al uso de las tecnologías. Debemos trabajar fuertemente en acompañar, en acercar a un punto de partida mínimo, aunque sea, para que las bondades del uso de las nuevas tecnologías inserten realmente a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, en las bondades que trae consigo la sociedad del conocimiento, ¿no? Y esto, bueno, tiene mucho que ver, por supuesto, con la igualdad de oportunidades. Y yo un poco lo que quería traer hoy en cuestión es analizar un poco este punto de partida, ¿no? Recién estábamos hablando de bueno, cómo aprovechamiento de lo tecnológico es muy desigual en función de las condiciones del punto de partida de nuestros jóvenes. Yo quiero un poco graficar, hoy voy a trabajar en esta ocasión con algunos datos, algunas gráficas, algún elemento cuantitativo, que no es lo que habitualmente hago, pero me parece que deja muy en claro la situación que está viviendo el Uruguay a nivel de la desigualdad educativa, ¿no? Y me parece que es absolutamente importante, Pablo, sobre todo para... Sí. Te quería hacer un comentario, si puedo. Sí. No, que yo tengo una hija de 13 años, hablando de esto de la desigualdad y la tecnología, y lo que yo veo es que ella, al revés, o sea, si bien no tiene conocimiento en profundidad, claro, ella tiene una educación de calidad, ¿no? O sea, por eso mismo, como avalando lo que vos decís de la desigualdad y que se profundiza, tiene un uso magistral, es una tipa súper curiosa, y claro, nació con Google, entonces todo lo sabe superficialmente, pero todo lo sabe. Entonces digo, qué brecha enorme cuando por un lado el que tuvo más, no sé si ibas por ahí, pero mientras ibas hablando se me venía con esto que vos decías de no son capaces de comprender de repente una idea sencilla, no tienen ¿no? un bagaje cultural mínimo, cuando por otro lado el que estuvo bien arropado con una buena educación, qué sé yo, tiene una herramienta que todo el tiempo tiene el dato correcto, ¿no? Es impresionante. No lo digo porque sea mi hija, digo, creo que es algo que está pasando también. Chicos, no, pero bien eso enfocados. Claro, no, eso está en la base de la diferenciación social. Yo no nos va a dar el tiempo para trabajar hoy, pero hay un autor que en ese sentido es muy interesante, creo que sería muy importante a quien interese abordarlo, que es Pierre Bourdieu, que trabaja el concepto de capital cultural, ¿no? Y él habla, por supuesto, del estrecho vínculo que hay en la construcción de ese capital cultural con las familias, ¿no? Que desde el origen y rápidamente trabajan sobre la construcción de ese sujeto, ¿no? Para que pueda aprovechar de alguna manera las bondades después del conocimiento, y eso marca absolutamente las diferencias, ¿no? Bourdieu dice cosas, por ejemplo, ¿no? Que en una familia de arranque a veces a los niños, aunque sea ocasionalmente, se le lea un gesto como leerle un cuento antes de ir a acostarse, aunque sea de vez en cuando. Eso incrementa absolutamente el código lingüístico elaborado de ese sujeto, ¿no? La imaginación, y en muchos de nuestros hogares el objeto libro es un objeto extraño, directamente no está presente. Yo he trabajado en situaciones de liceos de contexto de vulnerabilidad social, en donde, entre otras cosas, en la familia ya está arraigado el fracaso educativo desde 3, 4 generaciones. Ahora lo vamos a ver porque lo van a ver muy claramente la situación en la que estamos, ¿no? Porque yo creo que es muy importante visualizar de ese lugar, porque es un poco lo que vos decís, ¿no? Lo que vos marcabas. Si está el estímulo, si está la mediación intelectual, ¿no? de la mediación del adulto o del par formado, ¿no? De algún hermano, amigo mayor que
en definitiva está apoyando la formación educativa y cultural de ese sujeto, por supuesto que ahí el aprovechamiento es fundamental, pero lo que tenemos en nuestros hogares, en muchos de nuestros hogares, incluso lo hemos vivido en la pandemia, la organización mínima del trabajo escolar en una casa ni siquiera está presente. O sea, ¿no? Ni siquiera a veces hay un lugar físico y alguien que pueda estar mediando para decir incluso, mirá, ahora es el momento en que dejás de utilizar el aparato para redes sociales o juegos y lo vas a utilizar para tareas escolares, ¿no? Esto genera una enorme desigualdad en ese aprovechamiento, ¿no? Porque una cosa es el acceso, el acortamiento de la brecha tecnológica en función del acceso al aparato, ¿no? Y otra cosa es la utilización educativa, cultural, pedagógica de esa herramienta, ¿no? Son factores absolutamente diferentes, y si bien nosotros nos encontró bastante bien en ese sentido con el plan Ceibal, por supuesto que no nos encontró muy bien en función de que en verdad la utilización del plan Ceibal era escasa en términos pedagógicos, incluso por parte de los docentes, ¿no? O sea que ahí tenemos también un problema importante. Y voy a retomar de esto mismo para poder visualizar esas diferencias de los puntos de partida. Voy a ver si puedo lograr compartir pantalla, porque siempre utilizo la PC y yo estoy con el celular. A ver si me sale bien. Creo que lo probé hace un rato. Quedó en pausa mi imagen, pero bueno, no es lo importante verme ahora. A ver si puedo, ustedes me dicen si se ve bien la diapositiva. Y quedaste en pausa en imagen, por lo menos, Pablo, esa parte funcionó. Esperá. Sí, tengo que poner antes el compartir pantalla, ¿verdad? Claro. La voy a pifiar ahí. Bien, bueno, voy. Dale. A ver Sí. ahí. Perfecto. Bueno, esperen a ver qué. Ahí. Bueno, esto es un poco lo que hablábamos recién, ¿no? De los desafíos que enfrenta la educación y qué condiciona el efectivo ejercicio de la autonomía reflexiva, que es un poco lo que estábamos hablando, de que puede ser un objetivo, que es un objetivo primordial de la educación, pero tenemos que ver en definitiva aquello que lo condiciona, ¿no? Y que un poco yo lo ponía también en relación con la utilización de las nuevas tecnologías, ¿no? Y primero es lo que yo entiendo que es como una verdadera tragedia social que tenemos, que es una realidad ineludible, que bueno, solo 4 de cada 10 jóvenes culminan la educación media superior en Uruguay, ¿no? Esto tomando una edad incluso tardía, hasta los 23 años, que si nos encontramos en la calle un joven de 20, 21, 22 años, de cada 10 que nos crucemos, 6 ni siquiera tienen el liceo culminado, ¿no? Esto me parece que es un primer dato bastante contundente y que tiene mucho que ver con esto de que hablábamos de la sociedad del conocimiento y aprovechar esas bondades de la utilización de las nuevas tecnologías, ¿no? Al punto tal que estamos últimos en América Latina y hay una enorme, en cuanto a egreso, ¿no? De la educación básica, de la educación media superior, o sea, terminar el liceo, que cada vez es más básico, ¿no? Y además, a su vez, solo un 18% pertenece al quintil más bajo. Y yo voy a comenzar ahí. Yo creo que esto que decía compromete en buena medida el futuro de nuestros jóvenes, ¿no? De la sociedad en su conjunto. Pensemos, hablando de esto, ¿no? Incluso en el mercado del trabajo, que cada vez se viene tecnologizando, ¿no? E incluso la robotización del trabajo es algo que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, y cada vez se va a ir sustituyendo la mano de obra no calificada. Lo vemos en un súper, ¿no? Hoy en día ya hasta los cajeros van desapareciendo, siendo sustituidos, ¿no? Por la tecnología, por la robotización del mercado laboral. Y bueno, realmente aquellos que ni siquiera puedan culminar lo que es el liceo, que cada vez es una educación más elemental y básica, yo creo que el gran desafío que tenemos ahí y el gran problema que tenemos por delante es que esta gente va a ir quedando cada vez más al margen de la sociedad, ¿no? O los trabajos que van a tener realmente van a ser de muy baja calidad y una remuneración mínima, ¿no? Bueno, un poco esta situación, yo por eso voy a arrancar desde aquí, desde lo que es los números que tenemos en egreso de la educación media básica, o sea, el ciclo básico, porque bueno, esta situación, sobre todo educativa, explota básicamente en secundaria, ¿no?
nosotros tenemos en primaria, empieza en primaria en términos, yo creo, de una cierta cuestión cualitativa, ¿no? En primaria nosotros tenemos un egreso casi universal que nos coloca en los primeros lugares en América Latina. Los niños uruguayos están en la escuela, es universal nuestra escuela, no tenemos niños afuera del sistema educativo, eso es un buen síntoma y una buena noticia, y el egreso es universal, es el 98,9%, los niños entran a la escuela y lo terminan, pero rápidamente, cuando ingresan al ciclo básico, en los primeros años, como ustedes ven, acá tenemos una gráfica, que indican que incluso hasta los 17 años, que ya es una edad con rezago, ¿no? Si uno hace en tiempo y forma el ciclo básico, lo tiene que estar terminado sobre los 15 años, un 64% lo termina, y dándole más años, hasta los 20 años, tenemos un 77% de egreso, ¿no? Pero ahí ya perdemos casi una cuarta parte del alumnado que abandona, se desescolariza en el sistema educativo en los primeros 3 años de educación formal, ¿no? Pero yo veo qué pasa entre diciembre, que termina la escuela, y marzo, que comienzan el liceo, porque bueno, es como la zona roja de nuestro sistema formativo. Rápidamente perdemos muchos alumnos en el camino en esos primeros años, ¿no? Yo creo que ahí hay una gran desconexión y incomunicación también entre los subsistemas, entre primaria y secundaria. Los profesores casi no vemos a los maestros, ni los maestros a los profesores, y bueno, y es parte también de una problemática que tiene que ver con cómo está conformado nuestro sistema educativo, ¿no? O sea, creo que hay que contar con políticas de acompañamiento desde la escuela para evitar ese rotundo fracaso en media, ¿no? Después que tenemos en el liceo. Una cosa a aclarar, estos datos son del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 de la ANEP, el tomo 1, que habla sobre el estado de la educación en Uruguay, que toma desde el 2000 al 2019. Esto se puede descargar de la web por si alguno está interesado. Me parece que es absolutamente importante, si les interesa este tema, ver la documentación que ahí aparece, porque está registrado todo lo que sucede en el sistema educativo uruguayo, que ha sucedido en los últimos 20 años con cifras muy contundentes. Y esto es un primer punto que tiene que ver con los niveles de egreso, pensado en función de los niveles de ingresos, ¿no? O sea, los ingresos socioeconómicos, los ingresos económicos en este caso, vemos que los quintiles bajos, ya al cabo de los 17 años, tenemos casi un 30% del alumnado no asistiendo. O sea, tenemos un 28% de jóvenes en los primeros años, de los quintiles más bajos, ha quedado afuera del sistema educativo. Los famosos ni estudian ni trabajan, porque tampoco en general ingresan al sistema del mercado laboral. Es bastante trágico, digamos, este número, y refleja en buena medida la problemática que teníamos, que le decía, y se agravó también en tiempo de la virtualidad, ¿no? Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ver estos números, pero aún antes de la virtualidad, ¿no? de lo que tiene que ver justamente con el vínculo con lo tecnológico, ya teníamos en los hechos muchos alumnos fuera del sistema educativo rápidamente, ¿no? Como ustedes ven esos números, un 28% de los quintiles más bajos rápidamente fuera del sistema educativo. Después tenemos, y acá empieza un poco, la tragedia se acentúa, porque bueno, recuerdan que decíamos recién que pasábamos del 99% de egreso primaria a un 77% en ciclo básico, y esto baja, el último dato que tenemos es del 2019, a apenas un 43% de alumnos egresados del liceo, ¿no? O sea que completan el liceo apenas 4 de cada 10, incluso en edades que no implicarían un rezago mayor, apenas egresan 3 de cada 10. Bueno, esto creo que habla de por sí solo del problema que tenemos en el egreso, que apenas 4 de cada 10 uruguayos, como les decía, están terminando el liceo, ¿no? Y la comparativa con la región, el último dato que tenemos es el 2018, y bueno, y ustedes ven cómo está Uruguay, último en la tabla. De hecho estamos abajo de Honduras, de El Salvador, de México, de Costa Rica, de Dominicana. En general los países de Centroamérica son los países que han tenido mayores dificultades en términos cualitativos y cuantitativos a nivel de la educación regional, y Uruguay está último, ¿no? Está por debajo incluso de estos países. Si ustedes se fijan, si
piensan, si ven un poquito la gráfica, es cierto que hemos subido unos 15 puntos en 20 años, si tomamos lo que fue el egreso de Uruguay en lo que era el comienzo de los años, en el 2000, pero el promedio de egreso que tenemos ahora, que es del 41% apenas, es el mismo que tenía América Latina hace 20 años, ¿no? Lo cual muestra que ese subidón que tuvimos muy lento, es realmente lento en comparativa con la región, o sea que es una tragedia interna en el sentido de que tenemos la mayoría de nuestros chiquilines ni siquiera tienen el liceo completo, eso es una problemática interna nuestra, pero además en la comparativa con la región, bueno, ya ven en dónde estamos, ¿no? Somos el país de menor egreso en toda América Latina, ¿no? Por supuesto que esto es cuantitativo y no cualitativo, ¿no? Porque uno no puede decir, bueno, tenemos pocos egresados, pero nuestra educación es de mayor calidad. Bueno, eso es relativamente en algún punto cierto, pero no deja de ser relativo, porque bueno, cuando nosotros vamos a informes, ¿no? Las únicas medidas que podemos tener son informes internacionales, como lo de PISA y UNESCO. En algunos ítems nosotros estamos mejor que estos países que tienen mayor cantidad de egresados, pero en la comparativa igual, la región, por supuesto, América Latina tiene un rendimiento absolutamente descendido en todas las áreas, ¿no? Matemáticas, lectoescritura, ciencias, estamos de mitad de tabla para abajo en la comparativa mundial, y Uruguay sube algunos lugares en algunos de los ítems, pero está absolutamente por debajo de lo que son las competencias mínimas en las tres áreas importantes, ¿no? Matemática, lectoescritura y ciencias. En ninguno en los tres rasgos, en los tres ítems, estamos por debajo de una media, de una mínima aceptable, ¿no? Y los informes nacionales que tenemos acá, que son del INED, el Instituto Nacional de Evaluación en Educación, que ahora hace unos días acaba de publicar un nuevo informe Aristas, que confirma en buena medida los informes anteriores, ¿no? Incluso baja el número de egreso que teníamos, que era el 2019 de 43%, bajó hasta el año pasado bajó a 42. Esto es un poco entonces a grandes rasgos la ubicación además de Uruguay en la región, ¿no? O sea, tenemos un enorme problema de egreso y en la comparativa regional, bueno, ya ven cómo estamos. Y acá para hilar un poquito más fino, para hablar un poquito más también de esta cuestión que hablábamos, que recién intercambiábamos con Lucía, de la desigualdad, esto tiene mucho que ver con los quintiles, ¿no? Los quintiles, como ustedes pueden observar, lo que es la brecha socioeconómica. Si vamos al año 2019, que tenemos ese egreso del 43%, y comparamos el quintil 1 con el quintil 5, es muy curioso y lamentable en verdad, porque son números capicúa, apenas el 18% del quintil más bajo egresa del liceo y un 81% del quintil más alto. Pero acá lo que me parece incluso más trágico, a pesar de esa diferencia de 63 puntos entre aquellos que están en una situación de mayor vulnerabilidad, los jóvenes están casi en una situación, diría, de marginalidad educativa y cultural en nuestro país, respecto a aquellos que tienen, bueno, una situación más, por llamarlo aventajada, ¿no? De ventaja, de mayores posibilidades de culminar, aunque sea los estudios medios. Van a ver que la comparativa del año 2015 al 2019, en el último ítem en el que dice brecha socioeconómica, es increíble el aumento de la brecha, ¿no? O sea, en 4 o 5 años hemos pasado de un 46% de la brecha a un 63%, ¿no? O sea que ahí tenemos una clara radiografía de que el sistema educativo uruguayo viene ampliando sus brechas y viene ampliando también su exclusión, ¿no? O sea, estos chicos que no terminan el liceo rápidamente están por fuera del sistema formal y por lo tanto están excluidos en buena medida también de las posibilidades de una mayor calidad formativa, ¿no? Cuando pensamos en este concepto de capital cultural que requiere tiempo de asimilación, tiempo de inculcación, cualquier sistema formal requiere mínimo tener en un estudiante no menos de 12, 15 años de formación. Y bueno, Uruguay de ese lugar es también el país de América Latina que menos años tiene en su sistema educativo a sus jóvenes, ¿no? Así que bueno, me parece que también es un número muy,
claro respecto de las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Incluso le diría que del quintil más alto, el quintil 5, apenas igualmente 8 de cada 10 jóvenes terminan el liceo, ¿no? O sea, hay casi 20% de aquellos chiquilines que están en una situación realmente favorable, un 20% ni siquiera termina el liceo, ¿no? Si bien uno mira, por ejemplo, en el egreso, en los últimos informes, por ejemplo, de Aristas respecto del ingreso a la universidad, hay datos como, por ejemplo, un chico que nace en Casaballe, el 0,9% de cada 10 jóvenes tiene posibilidad de acceder a la universidad, menos de 1 de cada 10 de esos jóvenes nacidos en un barrio de contexto desfavorable, digamos, llega a la universidad. En la comparativa, por ejemplo, un chico de Punta Carretas, creo que era casi 8 de cada 10 llegan a la universidad. Estamos hablando de una ciudad como Montevideo, ¿no? Que uno tiene a veces la sensación de que vivimos en una ciudad bastante homogénea. Cuando uno ve, en verdad, hay una reproducción de la desigualdad instalada que se viene agravando. No somos la India, pero tenemos una movilidad social, ¿no? Por castas mínima, ¿no? Esto es absolutamente notable, pero además le diría, ¿no? Tenemos también esta problemática instalada en los quintiles más favorables, ¿no? De que ya un 20% ni siquiera termina el liceo. Y hay 2 detalles ahí que agregaría rápidamente a esta situación, que el rostro de la exclusión en América Latina suele ser femenino y rural, y en Uruguay básicamente es masculino y de la periferia urbana, si bien en el interior es también donde se termina menos el liceo, hay una brecha de 15 puntos de diferencia entre Montevideo y el interior del país se termina aún menos el liceo. También son los varones, ¿no? En torno sobre todo el pico de abandono se da entre los 15 y los 17 años, los que abandonan más rápidamente el liceo, ¿no? Bueno, y acá hay algunos ítems que tienen que ver esto con lo que hablábamos recién de los aprendizajes, porque esto está muy relacionado también con lo que hablábamos recién de los aprovechamientos, ¿no? Los niveles de competencia, ¿no? Tanto en lectura como en matemática, no alcanzan a superar los niveles más básicos de habilidad y conocimiento. Esto surge de los informes locales nuestros, ¿no? Que por supuesto son corroborados después en los informes internacionales que tenemos a la vista, como los de PISA y de UNESCO, pero nuestros informes propios de Aristas marcan justamente el descenso, ¿no? el descenso que tenemos en los rendimientos mínimos de habilidades y conocimientos en lectura, en matemática, en el campo de la ciencia, y la enorme diferencia entre en función del origen socioeconómico de nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, un poco esto mismo que les decía, lo del contexto sociocultural en definitiva es clave, y quiero pasar medio rápido para no irme mucho con el tiempo. Eso te iba a decir, Pablo, sobre todo para poder abrir a preguntas, pues hay varios acá con intenciones de preguntar. Exacto, así que lo hago en menos de 10 minutos esta parte un poquito rápido. Dale. Porque en verdad habría que profundizar en el concepto de capital cultural, pero no vamos a entrar ahí. Claro. Pero el agravamiento de las brechas en tiempo de pandemia me parece que es interesante que pueda ser visualizado, sobre todo en función porque se ha asociado también el tema de la educación en pandemia con la educación en tiempos de virtualidad, digamos, ¿no? Yo quiero que vean acá un detalle que me parece que es muy importante, que tiene que ver con la encuesta docente que hizo la ANEP el año pasado, y lo que fue la participación en los diversos subsistemas en las plataformas educativas, ¿no? O sea, en el contacto directo con el espacio tecnológico vinculado a la educación. Esas siglas, CEIP es primaria, Consejo de Educación Inicial y Primaria, CES es Consejo de Educación Secundaria, o sea, el primero es primaria, después el liceo, y el tercero, CEP, es Educación Técnico-Profesional, o sea, es la UTU. Y ustedes, si ven ahí, el ítem que a nosotros realmente nos interesa para decir que hay una inclusión a partir de la virtualidad en términos educativos, es si participó activa o muy activamente. Y ustedes ven los números ahí. Apenas un 35% realmente participó en las plataformas educativas, por ejemplo en secundaria, ¿no? Que es la zona más complicada que tenemos del sistema educativo, y en la UTU, en donde en general es donde los quintiles más bajos asisten, ¿no? En general es mucha gente que deserta del sistema de educación secundaria habitual
y muchas veces va a la UTU, a ese nivel, el número de participación incluso desciende. Entonces acá tenemos un gran desafío, ¿no? Porque hemos pensado, bueno, se está hablando del pasaje a la educación híbrida, ¿no? De poder trabajar en términos de la presencialidad y la virtualidad. Y esto ha rendido enormemente en términos, por ejemplo, del campo universitario, de las maestrías. Estoy terminando una maestría, ¿no? Tengo hecha mi fase de especialización en política y gestión de la educación, estoy desarrollando mi maestría, y desde ese lugar, bueno, ha sido absolutamente notable la utilización de las tecnologías, ¿no? Nos ha permitido realmente, incluso aún en este tiempo de regreso a la presencialidad, seguimos trabajando de otras cosas por Zoom, ¿no? Y ha rendido muy bien en ese lugar. Pero ¿qué pasa hacia los niveles más bajos, ¿no? En el liceo, ya ven, o en la UTU o en primaria, ha sido escasísimo la utilización. Por lo tanto, la continuidad pedagógica se ha visto cortada básicamente en los quintiles más bajos. O sea, si ya teníamos una situación compleja, complejísima de vulnerabilidad de muchos de nuestros estudiantes, esto se ha agravado con la utilización con el pasaje a la virtualidad, ¿no? Y acá hay otro número que me parece muy interesante, que tiene que ver con el señalamiento de qué fue aquello que le resultó un obstáculo a los estudiantes, dicho por los propios estudiantes, ¿no? Esta es una encuesta que abarca a los estudiantes. Y acá hay un mito a tirar también, ¿no? Que está relacionado con nuestro país, con la idea de que el Ceibal permitía o permite realmente una conexión de los estudiantes, ¿no? Y que tenemos una buena disponibilidad o estado de los equipos informáticos para nuestros jóvenes. Como ustedes ven, la enorme mayoría de los estudiantes, tanto en primaria como en secundaria o UTU, señalan la dificultad de la conexión a Internet. Y esto lo vimos muchos profesores, o sea, porque entre otras cosas, en muchos de los hogares hay conexiones que tienen, bueno, estos de que son solo un giga, hay solo un aparato para toda la casa, lo tienen que utilizar en casas donde a veces son 4, 5, 6 hijos, lo utilizan los padres. Las herramientas, las ceibalitas, en la mayoría de nuestros jóvenes están generalmente sin mantenimiento, rotas, y ese es un ítem que realmente es preocupante porque, bueno, al final resulta que esto del acceso por la brecha, quebrar el acceso, ¿no? a la tecnología, tampoco está saldado por la cuestión de la conectividad y de los aparatos disponibles en nuestro sistema formal, ¿no? Pero hay un ítem ahí que por supuesto está vinculado también con un poco lo que yo les hablaba al comienzo, cuando intercambiaba con Lucía, la dificultad de los hogares para acompañar el proceso. Muchos de los estudiantes señalan justamente que no hay, por parte del mundo adulto, de las familias, un acompañamiento en las tareas escolares, ¿no? En la organización del trabajo escolar. Incluso muchos han señalado que era una dificultad estar en su casa, por los ruidos, porque entre otras cosas tenían que compartir la máquina con hermanos o padres, porque bueno, la utilización que ellos le dan a los aparatos no son en términos pedagógicos, y estando en los liceos tienen la posibilidad de que los docentes los acompañemos, pero estando en la casa en muchos casos están incluso solos. Entonces, bueno, ha habido toda una dificultad que está vinculada para acompañar ese proceso. Y miren los números también importantes, cuando hablamos y tenemos las certezas de que nuestros chicos son nativos digitales, miren igual que alto que señala la dificultad de habilidades de los estudiantes en el uso de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en primaria casi un 40% señala que los niños tienen dificultades en el uso de las TICs. Y bueno, y los números son bastante altos también en secundaria y en la UTU, ¿no? Y acá esto es una nota de prensa que está vinculado justamente a esta encuesta que se le hicieron a estudiantes o alumnos. Y acá hay un ítem que me parece que es fundamental, que señala que el 42% de los estudiantes apuntaron como mayor dificultad la no comprensión de las tareas propuestas, ¿no? Y la carencia de infraestructuras para poder cumplirla de forma adecuada. O sea que casi la mitad, si ustedes podamos saber los números vinculados muy rápidamente a secundaria, casi la mitad de los estudiantes no entendió las tareas, o sea, no comprenden consignas que en la mayoría de los casos son consignas básicas. O sea que ahí tenemos también otro problema que a veces ha sido que cuando se ponen tareas en las plataformas educativas y se les da una consigna, no comprenden de qué va la consigna, ¿no? Muchas veces no la realizan porque no la entienden. Y son realmente consignas en muchos casos muy básicas. Entonces, eso también nos explica que
lo que pueda allanar las tecnologías, que siguen siendo, por supuesto, un medio y no un fin en sí mismo, tiene mucho que ver también con las posibilidades de comprensión de ese sujeto que utiliza lo tecnológico, ¿no? Y ver las dificultades que tenemos arraigadas en nuestro sistema educativo, que por supuesto no exonero de esas dificultades a los docentes, ¿no? A nosotros mismos, que quizás en las explicaciones o los modos de utilizar las tecnologías tenemos también enormes problemas, porque nuestra propia formación docente no nos ha permitido formarnos en un uso adecuado de las TICs, incluso vinculado al ámbito pedagógico, ¿no? Ya tenemos un gran problema por saldar. Incluso muchos de nuestros docentes, con suerte, han tenido algún cursillo de 2 o 3 clases de utilización de Ceibal a lo largo de su carrera docente, ¿no? O sea, que imagínense que el panorama también desde ese lugar es bastante dantesco, ¿no? Por eso la importancia, como lo señalaba yo al comienzo, del vínculo que las empresas, incluso tecnológicas, tengan con las instituciones formales, porque hay una enorme necesidad de formación en el campo de la utilización de las nuevas tecnologías, ¿no? En un panorama complejísimo como el que les acabo de mostrar. Esto es un poco lo que, para terminar 2 minutos, las condiciones que influyen en estos números que tenemos, bueno, el déficit cultural, el fracaso educativo arraigado que tenemos, ¿no? La mediación familiar escasa, lo que hablábamos, el código lingüístico restringido, la dificultad argumentativa, los problemas de concentración, la escritura, la lectura de corto alcance. Bueno, esto de la intoxicación de la información. Es cierto que como nunca en la historia de la humanidad estamos teniendo acceso a la información, pero también estamos intoxicados de esa información y a los chiquilines les cuesta discernir en ese mar de información al cual tienen acceso, ¿no? O sea, no podemos pensar que porque puedan googlear alguna información realmente puedan poder discernir o valorar la calidad informativa, ¿no? La mediación sigue siendo un elemento fundamental. Pueden poner Aristóteles y les saldrá 20 millones de referencias, pero si no pueden discriminar entre los conceptos y el valor de esa información que aparece, cuál es más, de alguna manera, representa una información más valiosa que otra, bueno, siguen teniendo el mismo problema. De hecho, yo lo vivo con estudiantes universitarios, que muchos trabajos que a veces se me presentan son un Frankenstein de recorte y pegue que saquen, que a veces toman de internet, de Google, y eso explica también las dificultades que tenemos, les diría, incluso en los niveles universitarios, ¿no? O sea que el problema, entiendo yo, de fondo sigue siendo cultural. El principal problema por atender en ese sentido es el déficit de capital cultural que tenemos, y el gran desafío de ese lugar es ver cómo realmente nosotros nos ponemos a tiro, voy a dejar de compartir acá pantalla, nos ponemos a tiro con brindar condiciones mínimas para que ese aprovechamiento de las nuevas tecnologías y de la sociedad del conocimiento llegue a la mayoría de nuestros chiquilines, ¿no? Bueno, buenísimo, cumplí, Pablo. creo que cumplí básicamente con los 40 minutos. Sí, Me apuré un poquito cumplí. sobre el final, y en verdad acá deberíamos discurrir un poco más sobre los estados del capital cultural, pero creo que a grandes rasgos está presentado el problema, sobre todo para que vean una radiografía del sistema educativo uruguayo, en qué punto estamos, cómo esto se ha acentuado con la pandemia, y cómo juega ese aprovechamiento de las nuevas tecnologías, ¿no? La enorme diferencia que hay en ese aprovechamiento entre los diversos quintiles, y le diría incluso, que ahí no aparecía en estos ítems, incluso del ámbito público y privado, ¿no? Donde hubo un mucho mayor aprovechamiento del alumnado que participa, está en la educación privada, ¿no? Yo creo que ahí es un gran desafío que nosotros tenemos, no para bajar a los de arriba, ¿no? Por el contrario, hay que intentar que los que tienen mejores posibilidades de aprovechar el ámbito educativo, cultural y de las nuevas tecnologías, lo aprovechen, incluso mejoren, porque tenemos mucho para mejorar también en los quintiles más altos, pero sobre todo también para acentuar el trabajo relacionado con aquellos que realmente están quedando al margen, y que la virtualidad en algunos lugares ha sido como tirar una bomba molotov en un lugar donde ya la pradera estaba incendiada, ¿no? Parece una imagen media fuerte, pero quienes estamos en el sistema educativo lo vemos y lo vivenciamos, ¿no? Así que bueno, creo que es el gran desafío ético que tenemos vinculado a la educación y el uso de las nuevas tecnologías en el campo educativo.
Bien, buenísimo. Pablo, gracias. Bueno, gracias sobre todo por el tema del tiempo. Nos comprometimos con Pablo para respetar el tiempo de todos y también el de él, de tomar unos 20 minutos ahora para armar una ronda de preguntas, así que mándense nomás. Yo te tiro la primera, Pablo, mientras que alguno más va tirando, y tiene que ver con alguien que vos también conocés mucho, ¿no? Que es Michael Sandel, que ha escrito mucho sobre el tema de la meritocracia, ¿no? Últimamente. Es una voz muy potente a nivel internacional sobre eso. Y vos, el comienzo tuyo de la charla hablaba de eso, ¿no? No todos salimos del mismo lugar, no todos partimos del mismo lugar, pero Sandel sigue sosteniendo que las sociedades más desarrolladas siguen apostando a la meritocracia como un elemento importante cuando él entiende que es absolutamente nefasto. Claro, bueno, yo antes de ir a Sandel incluso te diría, vamos a ir a un autor nuestro, ¿no? Como Eva Ferreira, que hace, Claro, también, es verdad, sí, sí. Al comienzo del siglo XX, Eva Ferreira decía, yo que soy un liberal y entiendo que cada uno debe ocupar un lugar en la sociedad según sus talentos y virtudes, ¿no? La idea del mérito, ¿no? Del esfuerzo, ¿no? De los talentos y las virtudes. No puedo empezar sino por un punto de partida, y él decía que me puede acercar más a posiciones igualitaristas, ¿no? Que es que, bueno, si nosotros no acercamos a puntos de partida mínimos de aquellos que están por debajo, ¿no? Si en una carrera de competencia, digamos, medianamente igual, algunos están 20 metros antes del punto de partida y otros 20 metros arriba. Dice, no voy a bajar el de arriba, pero el de abajo debería acercarlo al punto de partida para acercarnos a recién empezar a hablar de talentos y méritos, ¿no? O sea, de empezar a decir, bueno, una sociedad en términos realmente liberales, ¿no? Deseables de ese lugar, ¿no? Un liberalismo de ese lugar, ¿no? Pensado, requiere sobre todo apoyos en términos, y Ferrer lo colocaba en los términos de la educación y la cultura, ¿eh? Ya hace muchos, como le decía, al comienzo del siglo XX, ¿no? O sea que de ese lugar nosotros podemos hablar de la idea de talentos, esfuerzos, pero pensar en los méritos, si no concebimos que hay desigualdades en el punto de partida, y como decía Eva Ferreira, ¿no? Incluso con generaciones que reproducen la desigualdad de lo que él llamaba las generaciones de los muertos, o sea, las generaciones anteriores, ¿verdad? Tú no has hecho nada todavía como propio, ¿no? Para poder marcar desigualdades con otros, simplemente naciste en un lugar u otro, naciste en un hogar en donde hay ciertas posibilidades y ventajas educativas, culturales y económicas, por supuesto, el capital cultural está vinculado ineludiblemente también al capital económico, que trazan una diferencia, y yo creo que, por lo menos a nivel de lo que nosotros pensamos los esfuerzos, sea de un Estado, los esfuerzos privados también, por supuesto, a nivel de empresas, a nivel de la colectividad en su conjunto, creo yo, deben apostar en buena medida a apuntalar a aquellos que se nos caen del sistema, ¿no? Que se nos caen del sistema educativo, que se nos caen del sistema cultural. Creo que es una cuestión que incluso le diría, hasta si lo pensás del lugar más egoísta, no hay sociedad posible que funcione realmente con personas en un estado de pobreza absoluta en términos educativos y culturales, ¿no? Y también económicos. O sea, pero creo que es, antes que nada, un principio ético, ¿no? Ayudar o colaborar en términos comunitarios con aquellos que están en una situación de vulnerabilidad. Y nosotros tenemos realmente muchos jóvenes uruguayos, tenemos muchos uruguayos en esta situación. Creo que los números son más que elocuentes y estamos muy sobre la ola, pero ustedes realmente piensen en las secuelas que tiene en nuestra sociedad, que el 60% no esté terminando el liceo. O sea, es trágico, realmente es trágico, porque es cada vez más básico la formación en el liceo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primero que nos tiene que interpelar, ¿no? Sí. Porque las brechas, como ustedes vieron, se vienen agravando. En los últimos años hemos subido casi 20 puntos de diferencia. Entonces, como les decía al comienzo, América Latina es la región más desigual del mundo y Uruguay tiene esos rasgos, ¿no? Muy acentuados, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pensamos que estamos más o menos, que no es tan grave la cosa en Uruguay, y realmente lo es. Buenísimo, Pablo, gracias. Bueno, mándense nomás, ahí lo que tengan de dudas, consultas o preguntas, mándense. Sí. Dale, Claudia. Pablo, dale, gracias, Gonza. Pablo, buenas, muy buena la exposición, te felicito. Me genera una duda, porque estamos viendo aspectos, en muchos casos, incluso de infraestructura, ¿no?
y de armado y las instituciones cómo apoya. Pero me genera una duda más a nivel cultural de cuál es el valor de la educación, cómo sentimos la educación. Y voy a esto, estoy en una generación donde no existía el Nini, entonces sí, o trabajabas o estudiabas, y decías, bueno, si quiero progresar, el estudio era la forma. Capaz que podías acceder, capaz que no podías acceder o no era tan fácil, y ahí empezabas a matizar, pero siempre te quedaba ese ideal de terminar los estudios, ir a la universidad. Eso te iba a generar un valor, como individuo y como profesional, y te iba a hacer un bienestar para tu familia. Hoy esa visión me da la impresión de que no es tan fuerte. Claro, Entonces, pero no, de no. vuelta, es súper personal. ¿Cómo cuadra eso en ese desprestigio que hace que cualquier alternativa sea mejor que ir a estudiar? Mirá, me hiciste acordar un ejemplo, pero ahora lo voy a contar, por supuesto que es bastante extremo el ejemplo, que no es la norma, pero igual creo que una muestra de esa situación. Primero, un poco yo lo dije ahí al pasar, en muchos de nuestros hogares, el fracaso educativo, veíamos los números, en verdad al comienzo del 2000 el egreso de la educación media superior era apenas de un 28%, igual, ¿no? Hemos subido muy lentamente, pero si miramos hacia los 20 años para atrás, incluso era menor. Entonces, muchos de los padres de nuestros adolescentes, abuelos ni que hablar, no terminaban en el liceo, incluso, bueno, por supuesto que nuestros propios abuelos en Uruguay se terminaba primaria con suerte, digo, ¿no? Nosotros tenemos abuelos nuestros que sabemos que no proseguían el liceo, porque en verdad lo habitual, el liceo ya era estudio preuniversitario, digamos, era otra sociedad, ¿no? Donde que llegaba al liceo ya era aquello, ¿no? De mi hijo el doctor, ¿no? Iba a llegar a la universidad, ser médico, abogado, ¿no? Sobre todas las carreras consideradas liberales. Cuando, por suerte, ¿no? Se masifica la educación, por suerte, ¿no? Porque es una manera de acceder, de democratizar la educación, implica también el acceso, la inclusión en el aula de otras realidades. Esa masificación de la educación secundaria, que es un proceso que sobre todo se comienza a dar fuertemente a mediados del siglo XX en Uruguay, nos lleva a que, bueno, en verdad tenemos a la mayoría de los alumnos en el aula, pero también ese fracaso enorme tiene mucho que ver con esto un poco que decías, quizás había una concepción de la educación secundaria, de una concepción de los estudios, que en muchos de aquellos sectores más vulnerables, en aquellos sectores más pobres, no estaba tan presente, porque ya venían también con familias que de alguna manera venían sobreviviendo sin vincular esto con una formación educativa. Y esto implica, como yo un poco también lo decía, que cuando nosotros vamos con los estudiantes a sus hogares y vemos y charlamos con los padres, sobre todo con aquellos alumnos que están en situaciones de repetición, de desescolarización, no está dado en muchos de esos hogares la idea de la movilidad social a partir de la educación, ¿no? Y hay como esta perspectiva muy vinculado a la vida ya, ¿no? Al presente y no con esta cuestión del largo plazo, ¿no? La educación es algo que tiene un efecto siempre hacia adelante, a largo plazo, ¿no? Nosotros tenemos generaciones que cada vez están más en una perspectiva de lo inmediato, ¿no? De sus padres, el efecto de lo ya, de lo pronto, ¿no? Y sobre todo, incluso vinculado al mercado laboral. En muchos hogares hay la necesidad de esa salida rápida, y esta cuestión de tantos años de estudio, ¿para qué? Pero yo te quería contar un ejemplo que a mí que lo grafica, que es muy terrible, pero yo tenía un alumno, se llama Carlito le decíamos, se portaba realmente muy mal, estaba en primero, hacía 4 años, en primero liceo, ¿no? Fue una vuelta, entre esas, porque realmente distorsionaba la clase, bueno, yo tenía que tener un mano a mano con él permanente para que de alguna manera también permitiera el normal desarrollo de la clase, ¿no? Pero realmente tenía una problemática enorme. Y una vuelta me preguntó, entre eso, ¿no? Yo diciéndole, pero portate bien, y hablando de esto de la importancia del estudio, ¿no? Él venía de una zona muy complicada, vivían en una zona muy complicada, y él diciéndome, me dice en un momento, pero ¿y cuánto ganas vos? ¿No? Hablando con esto, después de haber estudiado y todo, había una medida de lo económico vinculado a la formación, ¿no? Bueno, yo más o menos le dije por ahí, y él me dijo, pero yo gano mucho más
¿no? En lo que él decía que en su casa había o en su familia había, en un mundo vinculado como a la delincuencia, a las bocas de pasta base. Pero yo gano ahí, voy a ganar el doble o el triple que lo que ganás vos, ¿no? Entonces, si bien esto no es representativo de todas las situaciones, ¿no? En muchos de los lugares de contextos realmente complicados, el valor de lo educativo incluso está subvalorado desde ese espacio, porque en verdad hay otras formas de supervivencia, incluso vinculado, decía, hasta el mundo de las drogas, ¿no? Porque son realidades fuertes que tenemos que a veces no nos damos cuenta, salvo los que estamos trabajando en contextos desfavorables, donde estos discursos emergen cada vez con más fuerza, y que eran impensables o poco habituales, incluso les diría hace 15 o 20 años, pero crece mucho el discurso también de para qué educar, incluso en términos económicos, yo puedo sobrevivir desde lugares que son, por ejemplo, bocas de pasta base o bocas de... Entonces, es muy trágico esta situación de vulnerabilidad que está asociada muchas veces a la pérdida del valor de la educación, ¿no? Y bueno, esto es desde ese lugar, yo creo que es importantísimo poder trabajar en los territorios con las familias, ¿no? Porque estas situaciones realmente tienen una lógica a veces que no la podés superar con el discurso del docente, o sea, es imposible, ¿no? Muchas veces pensamos que la inclusión educativa es colocar estas realidades adentro del aula y que el profesor pueda, o la institución educativa pueda manejarse con eso. Eso no es realmente incluir. O sea, incluir no es tirar adentro del aula y profesor haga de padres, asistente social, psicólogo. Muchas veces cargamos con esas mochilas los educadores porque nos encontramos con situaciones de este tipo, ¿no? O de enorme violencia en los hogares de muchos de nuestros hijos, con chiquilines que lo sacan del sistema educativo de los propios padres porque lo necesitan incluso muchas veces como mano de obra para trabajar, ¿no? Por las necesidades económicas del hogar. Y lidiamos con estas situaciones. Y eso en hogares en donde, bueno, mi padre en definitiva no hizo el liceo y bueno, y sobrevive, viven igual. Entonces no le encuentran el valor a la educación, ¿no? Y yo creo que el campo de la educación, incluso los propios discursos, se ha ido descendiendo, ¿no? En muchos de nuestros espacios, de nuestros barrios, de nuestras familias, la educación ya no es un valor de por sí como lo era antes, ¿no? Ni está asociada a la movilidad social. Y esa es la realidad, ¿no? Eso es parte de la tragedia, ¿no? que tenemos. Y hay que recuperar rápidamente ese lugar, ese prestigio de lo educativo asociado. Yo le diría que no solo al mercado de trabajo, ¿no? Sino también asociado a la capacidad pensante y de construcción de futuro de cualquier sujeto, de cualquier persona. Pero esto realmente es muy difícil de ver en muchos de nuestros hogares. Ese Uruguay del que se hablaba recién en la intervención, ya no existe en buena medida, ¿no? Y es uno de los problemas que tenemos. Gracias, Pablo. ¿Más preguntas que quieran? Aprovechemos, todavía nos quedan por lo menos 10 minutos de lo pactado para conversar con Pablo. Tamarita con la mano levantada. Ay. Dale, arrancamos con Mariana, después vamos con Marita, dale. Perdón que me colé, Marita. No sé si es ético. En realidad me generó la duda, hablando de lo que decías de la movilidad social educada, relacionada a la educación, ¿no? Por lo menos con los jóvenes con los que he hablado, digamos, de barrios menos privilegiados, tampoco hay un interés de moverse. Me parece que en realidad no es que haya... no es que vean que la educación no sea un móvil, sino que simplemente no tienen interés en hacer ese salto. Hay como una exacerbación de la cultura, digamos, que ellos manejan, y bueno, y en realidad es al revés, quieren casi que llegar hasta más abajo para ser más valorados dentro de su grupo. Claro, lo que contaba recién de este alumno, ¿no, Carlos? Tenías esta misma medida de las cosas, ¿no? Sí, yo creo que se genera una cultura como de los guetos, ¿no? O sea, que se generan guetos culturales que, bueno, parte de la tarea de la educación también es justamente descontextualizar, ¿no? Incluso a veces pensamos en la educación asociada como a los contextos e intereses de los alumnos. En tal barrio habría que darle este tipo de educación, en tal otro barrio otro.
Bueno, yo un poco estoy en contra de ese discurso, ¿no? Yo creo que hay que partir de los intereses de los alumnos, por supuesto, pero también hay que darle una grilla de oportunidades, de opciones, ¿no? Que le permita ver otro mundo posible, ¿no? Porque la educación también es descontextualizar. A veces he ido a dar charlas en los espacios en el interior y dicen, no, bueno, acá tenemos en el ámbito universitario tecnicaturas en lechería, no hay filosofía o historia o el campo de las humanidades, no es tan necesario porque el sujeto va a salir y va a ir a trabajar al campo, ¿no? Bueno, yo creo que ese es parte también del problema de decir, bueno, no necesariamente, nosotros tenemos que dar una cultura también humanística general que les permita ver otras opciones, ¿no? Porque esto lo hemos visto en las prácticas. Muchas veces nosotros cuando salíamos me pasaba con alumnos de liceos de contexto, ver por primera vez el teatro Solís, ¿no? Hacer salidas de este tipo, ver otras posibilidades fuera de su barrio, el impacto que generaba. Yo trabajé al comienzo de los 2000 en el Liceo 39 de Piedras Blancas, y algunos de los alumnos de ahí no conocían la playa. Era como la película, como el viaje hacia el mar, ¿no? Como el cuento de Morosoli. Suena increíble, pero es así. No conocían la playa, no conocían la costa, que tomabas ahí, que era el 192, tenías 40 minutos. No habían ido, porque a veces la vuelta de ellos era en el barrio. Se formaba como un gueto, en donde se replicaban esas mismas formas de deserción, de reproducción, ¿no? Del fracaso educativo, y se quedaban en esa vuelta bien cortita, ¿no? Parecía como que si cruzaran de Avenida Italia para allá le hubieran pedido pasaporte, ¿no? Como si fuera otro país. Y es increíble, pero esas realidades, es como un poco vos lo decís, operan con esa lógica además, esa lógica interna de gueto, romper esa lógica que es parte, creo yo, que de la tarea que tiene el sistema educativo, implica, por supuesto, apoyos fundamentales de otros actores, ¿no? Si nosotros no trabajamos en los territorios, nosotros me refiero a la comunidad, el gobierno, las instituciones, los diversos ministerios, tienen que, para mí, una de las salidas fundamentales es el apoyo a las instituciones educativas en el trabajo en territorio con las familias, ¿no? Poder, incluso te diría, hasta intentar reinsertar en los espacios educativos y culturales a los padres y abuelos de nuestros alumnos, ¿no? O sea, poder generar con esa lógica de la no escolarización, de la no construcción cultural, porque impera esta misma lógica de guetos en la cual la educación y el campo cultural suena como un espacio bastante ajeno y exterior, te diría, ¿no? Es para otros, ¿no? Me hice acordar un poco también, tenía un alumno que con muchas dificultades terminó el ciclo básico con casi 18 años, y como yo soy profesor de filosofía y también de informática, le decía, bueno, te espero ahora en el liceo de al lado, que era el de bachillerato, y él me dice, no, eso es para bochos, es para tragas, ¿no? Como esa cuestión de, no es para mí, ¿no? Porque hay una cuestión de autoestima también, ¿no? No pertenece, es un mundo que oculto, no le pertenecía a él. Ya hacer bachillerato era algo de no pertenencia, ¿no? Y romper esas lógicas es difícil, ¿no? Es un desafío, pero es muy difícil, porque están muy incrustadas, ¿no? Marita, vamos con la tuya. Sí, una es un comentario que me gustaría la opinión. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la presentación. Agarré un poquito pesada, pero creo que fue cuando empezaste a pasar el PowerPoint. Yo sé que tanto no me perdí, tal vez. Hay dos cositas. Uno es, bueno, obviamente que me quedé abrumada por las cifras que compartiste. No me imaginé que fuera tan altísima la deserción. Sí. Ahora, a mí como que me genera también una cierta duda el cómo explicar algunas cosas. Por ejemplo, además de tener todos esos datos, sí tenemos datos de muy buen rendimiento, incluso en competencias internacionales, en cosas que tienen que ver con informática, hasta con programación, con distintos tipos de competencias que implican un desarrollo de habilidades en el uso de las tecnologías, pero también cognitivos y de aprendizaje. Entonces, y eso pasa con chicos que no necesariamente son de instituciones privadas, sino también del sistema público. Que yo no sé, claro, los porcentajes cómo serán, pero digo, eso me hace pensar, por un lado, de que la potencialidad existe, y tal vez sí, claro. Son las estrategias que de repente, así como pensando en voz alta, yo diría que tal vez cuando uno desarrolla actividades en las cuales hay un involucramiento activo del estudiante, ¿no? Como una participación activa, como que incluso tenga que ver hasta con sus propias motivaciones y todo eso, de repente es que eso permite lograr
desarrollos más rápidos y mayores, incluso aún considerando distintos contextos socioeconómicos, ¿no? Entonces eso por un lado me llama la atención, ¿no? Como que tenemos cifras muy dramáticas, pero por otro lado también tenemos casos muy exitosos, y es en distintos, o sea, no solamente en contextos más favorecidos. Ujú. Y por otra parte, aún viendo, o sea, eso por un lado, pero por otro lado, viendo los datos esos, los últimos, en los cuales mostraba, bueno, que hay desde un 20 hasta un 80% de deserción, de acuerdo al quintil, si bien hay mucha variedad, por otra parte es igual siempre alto. Entonces, pienso, si se puede interpretar que haya factores que estén en los propios jóvenes. O sea, es como que mi pregunta esta, la segunda, es como que se opone a la primera, porque por un lado digo, lo que te acabo de decir es como que habla de que hay una cierta potencialidad que es como que hay que encontrar cuál es la manera de hacerla expresar. Pero por otro lado, y teniendo en cuenta estos valores tan altos de deserción, digo, pero ¿no será entonces que hay algo en el estudiantado o en el sistema, en las familias, en el sistema educativo, que está permeando en todos los niveles y que dificulta? Hay una de las cosas que justamente hoy se dio una conversación en otra reunión, de que, por ejemplo, se están encontrando como mucha incidencia de depresión en los jóvenes, que se aumentó con la pandemia, incluso ideaciones de autoeliminación como que son muy, muy, muy presentes. Entonces, yo ahí me pregunto, ¿no? Si uno, ¿cuánto hay de salud mental y de bienestar socioemocional en los jóvenes que permita que puedan expresar sus potencialidades? Porque digo, si vos estás tan mal, ¿no? O tan deprimido, ¿cómo podés entonces encontrar en la educación un futuro que de repente no lo estás queriendo ni siquiera o pudiendo visualizar? ¿Me explico? Sí, claramente. Bueno, sobre lo primero, yo creo que nosotros hemos tenido, por supuesto, incluso participaciones de estudiantes vinculados a la NASA, a tareas que están vinculadas a premios en Google, que es bastante importante, donde hemos tenido reconocimientos, ¿no? Por lo cual marca también un poco esta misma cuestión, ¿no? De la incorporación, el trabajo más personalizado, de la incorporación del capital cultural, desde ese lugar la atención educativa acorde, que lo que hace justamente y pone de relieve es la importancia de ese factor, que es el factor educativo y cultural. O sea, no es que porque el origen socioeconómico de un alumno implique que no pueda superar esas dificultades. Lo que las gráficas muestran sí es la escasa movilidad vinculada al origen socioeconómico. Eso es más allá de los casos excepcionales que tenemos, ¿no? También muchos de esos casos han estado incluso con liceos de participación público-privada, que han, por ejemplo, en la zona de Casaballe, que han trabajado muy bien, excelente, en ese lugar, con grupos absolutamente reducidos, ¿no? Que no superan los 15 alumnos, con una atención casi personalizada y en el trabajo por proyectos, pensando, incluso funcionando desde lo interdisciplinario, incluso trabajando con proyectos que están relacionados con la utilización de las nuevas tecnologías. Yo creo que ese es un abordaje que lo deberíamos analizar y ver cómo de alguna manera esto se puede generalizar o replicar en los formatos que nosotros tenemos en la mayoría de nuestros liceos públicos, ¿no? Porque la dificultad de la malla curricular y de los, incluso les diría, de grupos superpoblados con 25, 30 o más alumnos, es de una enorme dificultad para poder trabajar estas cuestiones, ¿no? O sea, las condiciones de trabajo y de personalización, sobre todo con aquellos chicos que ya vienen con dificultades, es fundamental. Nosotros lo vemos en las tareas de tutorías, digamos, ¿no? Muchos de los estudiantes que se cayeron rápidamente de las plataformas educativas en el ámbito de la presencialidad, y les iba mucho mejor porque, bueno, tenían el formato de tutorías en donde vos te podías quedar fuera de horario de tu clase habitual a trabajar con profesores que funcionaban como una especie de profesores particulares, digamos, ¿no? Y el sistema educativo también te lo puede brindar a partir de algunas horas que se le dan a los docentes, ¿no? Entonces, habría que profundizar, por ejemplo, en el sistema de tutorías,
para poder tener más horas de trabajo con aquellos que no, por ejemplo, no han tenido continuidad pedagógica en este tiempo, ¿no? Y que ya estaban en situación de vulnerabilidad en términos de incorporación cultural. Entonces, es también un tema de recursos, ¿no? Porque esto implica también pagar más horas docentes, ¿no? Tener equipos interdisciplinarios de trabajo en los liceos públicos, que hay solo en algunos hay. Entonces, tú ahí tenías diversas, porque recuerden, en un sistema universalizado como el nuestro, también tenemos un montón de chiquilines que ya vienen con problemas de dificultades de aprendizaje, y vienen, y lo ato con tu segunda pregunta, en muchos casos con problemas emocionales, ¿no? Con hogares donde se vive violencia, donde hay una serie de cuestiones, le diría que de abandono terrible de nuestros gurises, y esto requiere que a veces no tienen la formación además específica en el aula, y esas situaciones nos explotan después en la cara en el aula, ¿no? Entonces, tenés violencia entre los chiquilines, tenés situaciones de gurises absolutamente deprimidos en el aula. Bueno, es muy difícil empezar a trabajar sobre contenidos ¿no? culturales estrictamente cuando hay un montón de situaciones previas que vos no tenés zanjadas. Entonces, en aquellos hogares, en aquellos estudiantes en donde estas situaciones están medianamente paliadas, aprovechan mucho mejor el tiempo pedagógico en las instituciones formales de educación, ¿no? Y hay otros que, lamentablemente, lo que sucede es que no lo pueden aprovechar, ¿no? Incluso algo que a mí me resulta muy grave, que lo decía al comienzo, muchas veces hasta se los termina medicando, ¿no? Contra la depresión o contra la hiperactividad, porque es una manera de tenerlos, aunque sea adormecidos en el sistema educativo, y que estén ahí. Pero son formas paliativas y no lo estamos haciendo bien, ¿no? No lo estamos haciendo bien porque no hay una atención como es debida. Y además pensá que muchos de esos hogares que a veces de contexto económico muy bajo, muchas veces la atención que se le dice de ir al médico, de tener un tratamiento, un seguimiento, no se da. Entonces, bueno, tenemos los números que tenemos porque también tenemos esta situación presente, y eso es un poco, Marita, lo que yo creo que traza, ¿no? Hay una excepcionalidad de logros, pero esa excepcionalidad se cuenta a partir de los apoyos personalizados que han tenido sus estudiantes en el sistema educativo, ¿no? Incluso viniendo de contextos desfavorables. Pero hay que apuntar a eso. Tenemos una enorme dificultad en poder cubrir mayormente este asunto, ¿no? O sea, tenemos muchos alumnos en contextos desfavorables y es muy bajo el número que es atendido como es debido, o sea, que realmente es incluido en el sistema educativo, ¿no? Porque yo ahí diría esto, ¿no? Que la inclusión es más que simplemente atravesar el aula, ¿no? Claro. Bueno, Pablo, gracias. Vamos redondeando, porque vamos a honrar hoy los tiempos, que es una cosa que la otra vez se nos ha habido un poco de largo, que bueno, algunos compañeros también decían también para ordenar sus horarios. Gracias, Pablo, bueno, por las dos extremos, por haber empezado este ciclo y por hoy ayudarnos a darle cierre a este primer ciclo de charlas sobre ética y tecnología. Como de costumbre, quedan disparadas 1000 dudas y preguntas para resolver para adelante, pero bueno, eso será seguramente cuando te convoquemos para el año 2022. Pero bueno, por lo de este año, muchísimas gracias, y gracias a todos también por participar. Luz, dale un cierre vos. Sí, una maravilla poder pensar en profundidad, ¿no? La verdad, agradecerte, Pablo, lo mismo que decía Gonza, agradecerte a vos, Gonza, el ciclo, decir que vamos a tener, como les comentaba al principio, una landing en la web del ciclo de ética y tecnología para que esto se siga moviendo y siga llegando a más gente, que de repente por tema de horario y en la época del año se hace más difícil, pero creo que de un valor inmenso, así que realmente desde Pixis y Pixis for Humans súper contentos con esta iniciativa y con ganas de redoblar el esfuerzo el año que viene. Sin duda. Bueno, gracias a todos. Gracias por muchas gracias. Sigamos pensando juntos, mucho para pensar. Sí, claro. Sigamos pensando juntos, es importante. Gracias. Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Chao. Un abrazo. Un beso grande para todos. Gracias a todos los que se sumaron.